En la clase anterior que tuvimos, llegamos hasta la página, si tenéis el texto, estamos en la página, no está escrita la página, en el verso 77, los beneficios de hacer felices a los demás. Tenemos que reflexionar en qué vamos a hacer cada uno para hacer felices a los demás. La forma de hacer felices a los demás es primero a través del cuerpo. Se puede hacer felices a los demás a través de la palabra y también a través del pensamiento. Se puede hacer felices a los demás, en otras palabras, cultivando amor y compasión. Tenemos que reflexionar cómo los bodhisattvas, qué métodos usan los bodhisattvas para hacer felices a los demás. La forma en la que los bodhisattvas hacen felices a los demás está descrita en las siguientes estrofas. Todas las acciones de los demás son la fuente de una alegría que sería rara incluso si se pudiera comprar con dinero. Por lo tanto, debería ser feliz al encontrar esta alegría en las cosas buenas hechas por los demás. Al hacer esto, no sufriré pérdidas en esta vida y en las futuras encontraré una gran felicidad. Pero el defecto de que no me gusten sus buenas cualidades me hará infeliz y triste, y en las vidas futuras encontraré un gran sufrimiento. Como dice en la primera línea, todas las acciones de los bodhisattvas con sus tres puertas, las tres puertas se refieren a la puerta del cuerpo, la palabra y la mente. Todas esas acciones del cuerpo, palabra y mente están dirigidas exclusivamente a beneficiar a los demás, a hacer a los demás felices. Y si ellos ven también a otras personas que están haciendo felices a los demás, se regocijan por ello. Y ese regocijo, se regocijan por ello porque esas acciones de beneficiar a los demás son muy raras. Los bodhisattvas perciben todos los beneficios de hacer felices a los demás. De hecho, ven que si ellos mismos se esfuerzan por hacer felices a los demás, no surgen los celos en los demás hacia uno. Y eso es algo que nosotros podemos comprobar con nuestra propia experiencia. Nosotros vemos que si uno intenta, se esfuerza, hace lo que puede por hacer feliz al otro, el otro no va a sentir celos de uno. Y es en ese contexto que la felicidad propia también surgirá.
Y en el texto, en el comentario, afirma que si uno hace esta práctica, practica el hacer felices a los demás, uno será feliz y el otro será feliz. Por eso dice, poseyendo la cualidad de hacer a otros felices, ellos no estarán celosos de uno mismo en esta vida, a través de la práctica de la felicidad, de la alegría en esta vida y hacer a los demás felices. A su vez, en el texto dice que uno no solamente recibirá felicidad, sino también cosas materiales. Uno va a recibir cosas materiales, etcétera, en esta vida y en la siguiente. Quiere decir que si uno se esfuerza por hacer felices a los demás, uno recibirá aquellas posesiones que desea. Y si uno también se esfuerza por hacer felices a los demás, no surgirá nadie que quiera destruir aquellas posesiones que nosotros tenemos. Puesto que a través de esta práctica de hacer felices a los demás, de forma natural acumularemos karma positivo, alcanzaremos felicidad no solo en esta vida, pero en todas las vidas futuras. Sin embargo, si en vez de esto nos dedicamos a crearle problemas a los demás, si nos volvemos personas problemáticas, dañamos a los demás, a través de esto acumularemos karma negativo. Y uno hará sufrir a los demás y a su vez uno también sufrirá, uno tampoco estará contento haciendo este tipo de cosas. Los demás no tendrán ganas de estar alrededor de uno y se sentirán celosos y sentirán celos y envidia de uno. Uno puede llegar hasta acumular el karma negativo de matar a otros seres con este tipo de actitud. Por lo tanto, acumulando este tipo de karma, uno solo tendrá infelicidad en esta vida y también será infeliz en las vidas siguientes. Por lo tanto, tenemos que reflexionar cuáles son las prácticas, cuáles son los métodos que vamos a poner en práctica a través del cuerpo, la palabra y la mente para hacer felices a los demás. Primero, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de conversar con otros, de hablar con otros. Y eso nos lleva a la siguiente estrofa, la estrofa 79, que dice: cuando hable debería hacerlo de corazón y sobre lo que es pertinente, haciendo que el significado quede claro con palabras agradables. No hablaré por deseo u odio, sino con tono amable y moderación. Este realmente es un consejo muy bueno que Shantideva nos da a todos. Cuando nos involucremos en una conversación, cuando hablemos con otros, tenemos que hacerlo de forma completamente honesta y siempre desde el fondo de nuestro corazón, con esa honestidad profunda.
생나마 셰바다 치마 셰기 바라들라 저와 춘매버드네 셰는 지겨버렸어 저와 이메시게 셰버렸어 보다. Y cuando estemos hablando, cuando estemos conversando, tenemos que decir cosas que vengan al caso, que sean pertinentes, no hablar de cosas que no están relacionadas con nada en esa situación. Tenemos que hablar de una forma que sea fácil de comprender para el otro, de una forma clara. Tenemos que hablar de una forma que el significado de nuestras palabras sea claro para la otra persona. Tenemos que hablar de una forma que cuando estemos diciendo esas palabras no surjan dudas en la mente de la otra persona. Hay que hablar de una forma que cuando el otro nos escuche diga, wow, qué bien habla esta persona, qué bien se expresa esta persona, me gusta cómo habla esta persona. Cuando uno habla tiene que cerciorarse que la motivación de expresar esas palabras no esté mezclada ni con apego ni con odio. Hay que examinar si nuestras palabras, esas palabras que estamos usando, son suaves, son amables. Y tenemos también que investigar si estamos hablando demasiado, si estamos usando demasiadas palabras o si no estamos diciendo lo suficiente. Puesto que si uno, aunque tenga algo bueno, algo pertinente que decir, si uno habla demasiado, al final al otro no le entran ganas de escucharle a uno. En conclusión, este consejo que nos está dando Shantideva es muy importante, puesto que todos vivimos en sociedad, y cuando vivimos en sociedad conversamos mucho con los demás. A la hora de conversar con los demás, sean personas que ya conozcamos o personas que estamos conociendo por primera vez, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Cuando estemos conversando, tenemos que examinar si nuestra motivación puede estar un poquito contaminada quizás con apego o con odio, o si nuestra motivación surge del amor y el cariño hacia el otro. Y cuando uno está hablando con el otro, uno está contándole algo al otro, tiene que verificar si lo primero que ha dicho tiene relación con lo segundo que ha dicho. ¿Tiene sentido lo primero con lo segundo que he dicho? Y por supuesto hay que verificar, examinar si lo que uno está diciendo está dañando al otro o no. Esos consejos son muy importantes. ¿Estoy usando palabras suaves, amables, o estoy usando palabras rudas, duras? Uno sabe perfectamente de qué forma uno está actuando en el momento presente. Para uno le puede resultar, a uno le puede resultar difícil saber lo que la otra persona está pensando. Sin embargo, si examinamos nuestra propia mente, sí podemos saber con qué motivación estamos haciendo las cosas.
만타나지 사기나 고슈 사기나 고슈 소수 사야 돼 좋아 가르도 소사가 고르와 시에 바로 같이 사기 와드는 딜 좋아 나랑 사야 돼 집어 여봐 가서 сө트는 말봐. Por ejemplo, si yo me como una manzana, yo sé qué sabor tiene esa manzana al comérmela. Sin embargo, si el otro se come una manzana, por mucho que sea la misma manzana, yo no sé el sabor que siente la otra persona. Por lo tanto, uno tiene que conocerse a sí mismo. Dentro de esta comunidad pueden surgir muchas conversaciones problemáticas. Y también pueden surgir muchas conversaciones dentro de esta sociedad donde nos hablemos con consideración y amabilidad los unos con los otros. Por lo tanto, esto es muy importante hablar de esta forma. A su vez, cuando estemos relacionándonos con los demás, tenemos que tener cuidado con el tipo de expresión, la forma en la que miramos al otro. Hola, buenos días, la vaina. Mi madre, buenos días. Por ejemplo, es algo muy común que sucede que por la mañana uno saluda al otro, hola, buenos días, y el otro, buenos días, y ni siquiera te mira a los ojos. El significado, lo que nos está diciendo aquí en la estrofa 80, es que eso es lo que tenemos que evitar hacer. Sin embargo, en la sociedad tibetana la forma de hacer las cosas es un poco distinta. Si uno dice buenos días y se te queda así mirando, diría, ¿este qué le pasa? Porque la forma de hacer las cosas son distintas. Se dice normalmente que cuando uno está hablando, uno no debe mirar directamente a la cara del otro. Es como el mirar directamente a la cara de alguien cuando le estás hablando, es un signo de no tenerle respeto. Ahí vemos la diferencia en la forma de hacer las cosas entre una cultura y otra. Por ejemplo, nosotros sí tenemos la costumbre de dar la mano, pero no tenemos la costumbre como vosotros de abrazar a la gente. Tenemos tradiciones, cultura, forma de hacer las cosas distintas. Si alguien me estuviera hablando y me está mirando así intensamente a la cara, diría, qué miedo, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Me va a hacer algo? Sin embargo, vuestra forma de hablar es distinto. Quizás a vosotros resulta raro cuando estáis hablando que la persona no te mira la cara cuando le está hablando. En Nalanda este problema surge bastante porque en la cocina los cocineros suelen ser, los que hacen la comida suelen ser tibetanos, y entonces cuando llega la gente ellos dicen bonjour pero mirando para abajo, nunca miran a nadie, y por esto surgen problemas.
제가 된다. 당연히 결혼도 목소리 결혼도 하고 봐. 넘겨 간다지 때 거를. 소수 미기 따라 소수 깨져 시작한 거 돈에 팔을 버는 누구도 따져 맞잖아. 소수 내년 pasas를 어디 그도 요대요. Por eso lo que os estoy diciendo es que cada uno conoce las formas correctas de hacer las cosas y la cultura de cada uno. Y uno tiene que seguir estas costumbres. Vosotros sabéis cuál es la forma adecuada de mirar al otro, la forma adecuada de hablar con el otro. Y si uno no tiene en consideración estas cosas y acaba dañando al otro, acumula karma negativo. Lome. 미기 생전 따나야 디다니라 땡땡다 상계 이도 주루시 장신 참배 수다 소들. Vamos a leer la estrofa 80 que no la hemos leído. Cuando contemple a alguien pensando, lograré el despertar total dependiendo de este ser. Le miraré con amor y con un corazón abierto. 미기 생전다 여러분 세배왕의 따단데 가가라 삼바 군노 삼바 쇼 잡아 시동하나 따단데 가가라 와 Todos sabemos que cuando alguien mira a otra persona con amor, con cariño, con consideración, esa mirada es distinta, tiene un tono distinto. 따라시랑 알아서 가시오 공제도 친친제 님의 책 가시오 공제다 다 추정 것이 갈는데 추도 동에도 봐서 유무로다 Es, por ejemplo, como si en un día que hace muchísimo calor y tenemos mucha sed, de repente nos encontramos un lago de agua fresca. Esa mirada, la forma en la que miraríamos ese agua fresca en ese día de calor y con tanta sed, es distinta como miramos el agua en nuestro día a día. Ese es el tipo de mirada que estamos buscando. 소소하게 자와 차대비 민대다라 때네 라인 상계버의 교치 생겨서 change sem kuno also wo denjeji sambe kundo la fue tashi eso ya. Este verso nos indica que la forma de mirar a los demás es que cuando estemos, ya que vivimos en esta sociedad, cuando veamos al otro, tenemos que pensar que es en base a esa persona, en dependencia, en esa persona, yo voy a alcanzar la iluminación, yo voy a lograr la iluminación. Y mirar siempre con esa motivación de bodhicitta, de la mente del despertar. Samba, hajan tambo, tabesana, chambe, kudulana tabre, tenemos que mirar al otro con una mirada y con un pensamiento totalmente honesto, de una forma muy honesta y habiendo desarrollado esa motivación, ese pensamiento de amor. Pasamos a la estrofa 81, que habla sobre la generosidad. El título es La generosidad al campo supremo de ofrendas y dice: motivado siempre por la gran aspiración o por las fuerzas remediadoras, si trabajo en los campos de excelencia, mérito y los que sufren, surgirán grandes virtudes. Este verso nos habla cuál es el mejor, en base a qué objeto podemos acumular la mayor cantidad de mérito al practicar la generosidad, en base a qué campo de mérito, en base a qué tipo de personas o de objetos podemos practicar la generosidad y acumularemos grandes cantidades de mérito.
El mejor pensamiento, sea cual sea la actividad en la que nos involucremos, la mejor motivación es esa motivación amorosa, la motivación de amor hacia los demás. Cualquier cosa que hagamos con esa motivación se convertirá en virtud. Por lo tanto, cuando queramos practicar generosidad, tenemos que hacerlo sin avaricia. Y tenemos que hacerlo intentando que esa cosa que estamos ofreciendo o aquella generosidad que estamos practicando sea realmente de beneficio para la otra persona. Por lo tanto, cuando estemos practicando la generosidad, tenemos que intentar eliminar el apego y la avaricia hacia el objeto que estamos intentando ofrecer a la otra persona. Por ejemplo, aquí en el centro se hacen bastantes pullas, se hacen bastantes ceremonias. Y durante estas ceremonias, para poder celebrarlas, hay que gastar algo de dinero para hacer esas ofrendas. Cuando se celebran estas pullas y cuando se compran todo lo necesario para hacer la pulla, hay que hacerlo sin apego a ese dinero que se está gastando para hacer la pulla. Hay que desarrollar y cultivar esa motivación de amor cuando uno hace la ceremonia. Y tiene que pensar que a quien se lo está ofreciendo, el objeto que va a recibir toda esa generosidad son las tres joyas. A la hora de hacer pullas, por ejemplo, hay muchas motivaciones que pueden motivar a uno a involucrarse en este tipo de ceremonias. Uno puede ser para aliviar enfermedades de personas que conocemos, puede ser para que la situación familiar vaya mejor, para que sea más favorable, puede ser una pulla celebrada para personas que han fallecido, puede ser también para eliminar los posibles obstáculos que pueden surgir durante una peregrinación. Hay muchas motivaciones que nos pueden impulsar a participar en una ceremonia de este tipo. Por lo tanto, sea cual sea la motivación que tengamos para hacer una pulla, tenemos que desarrollar una motivación firme que esté dedicada exclusivamente para ese fin. Por ejemplo, si es para una persona, pensamos, esto lo hago exclusivamente para esa persona, para que esa persona tenga una vida larga, para que esa persona le vaya bien siempre, para que no tenga ningún obstáculo, para que todo le salga bien, con esa motivación firme.
내게 돌아야 다 소소 뭐냐 되네 샵시슈에 소소 두주 상마 대치도 다해 소소가 빼줘라지는 대치도 다해 소소게 다 저기 참바다 자와 같이 유네 내라제 소소가 파매셔도 오고몽을 쳐도 소소게 소소다 제레콘에 예대면 도서라다 지금은 상대 상공 쉬우지기 참세 수매대 쉬우지게 심벌에 서로 때렸나 쉬우지게 올라오신 거 사고요. También es muy bueno celebrar este tipo de pullas dedicándolas pensando en los padres de uno, si nuestros padres ya se han hecho mayores, se están haciendo mayores, o también para nuestros abuelos, para que todo les vaya bien, para que no tengan ningún tipo de obstáculos, para que tengan suerte en todo lo que hacen. Y de esta forma, desarrollando esa motivación amorosa, uno podrá acumular muchísima virtud en base a este objeto, a los padres y a los abuelos. 나 주주 초진이였으나 초진이라 나 파마투고 투이 파마제고 투스가 두게니 어디랑 아들 치치 춘춘주 니야 콘조 가와제 탑시 지기니 고즈 기분이야 탑시 지기니 소소 두즈 소소 지지기도 와 상반 남다체 또네 팀 제토와이나 다 할레베 겨서도 와. También si uno, por ejemplo, ve que tiene ahora tiempo libre, digo, mira, ahora tengo 2 horas, pues en estas 2 horas voy a ir y voy a visitar a mis padres, voy a ver qué necesitan, a lo mejor puedo comprar algo, voy a comprarles esto que seguro les gusta. Por lo tanto, dedicar tiempo libre a los padres de unos, a que estén felices, a que estén cómodos y con una motivación honesta y sincera, hace que acumulemos muchísimos méritos. 때문에 따라 주저 정도 되나 프로토콜면은 가발다는 디삼 담아라 여러분 다짝도는 저 제주여러분 로트에 그 두줄이네 냐바 줘야 탑시제 냐 다자로 죽을 제제 만들 싸우나 만들지 되나 저는 지겨워놨어. Si uno en ese tiempo no puede ir a visitar a los padres porque está muy lejos, puede llamar. Hay muchos métodos a través de los cuales podemos conectar y hablar con nuestros padres. Por lo tanto, si uno tiene el tiempo y puede, tiene la posibilidad, debe ir a visitar a los padres. Sin embargo, si no tiene el tiempo, tiene que hacer el esfuerzo por llamar y hacer esa conexión. Pero si puede ir, no vale quedarse en casa y simplemente llamar. Estamos hablando de esto porque aquí estamos hablando sobre la generosidad y uno puede ser generoso también con su tiempo, uno puede ser generoso con las cosas, uno puede ser generoso con muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos las estatuas, tenemos las frutas, tenemos las flores, todo lo que se ha ofrecido al altar, todo esto entra dentro de la categoría de generosidad. Y si uno está yendo por la calle y ve a una persona necesitada, si le ofrece 1 euro, solamente 1 euro, debe hacerlo también con esa motivación sincera. Si eso se hace con una motivación sincera, se vuelve una gran acumulación de mérito. Y muchísimo más importante, si uno tiene un amigo que está enfermo, una persona que está enfermo, si uno ofrece esa ayuda, acumula muchísimo karma positivo, muchísimo mérito. Por lo general podemos decir que cualquier tipo de ayuda, cuando ofrecemos ayuda, siempre acumulamos mérito. Pero si encima le añadimos esta motivación tan vasta, acumularemos muchísimo más mérito.
답변은 나랑 사상에 생겼어. 들어 로파체가 되 개와 세게 넣어지. 개와 사나 치료도 같이 싸가 주고 이거서. 두상다나 무주제서 봐. Sin embargo, no debemos pensar que para practicar el Dharma, para acumular mérito, tenemos que salir a la calle a hacerlo. Hay personas que quizás piensan que si practico con mis padres, con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mi marido, eso no crea mucho mérito. Mejor me tengo que ir a la calle a ayudar a otros. Ese no es el caso, eso es un error. Uno puede acumular mérito en base a cualquier persona. Depende principalmente de la motivación que cada uno tenga. La siguiente estrofa, la estrofa 82, dice: dotado de sabiduría y alegría, siempre haré el trabajo yo mismo. Con respecto a todos los trabajos, no debería depender de nadie. Tenemos que comprender cuál es la diferencia entre algo meritorio, algo que se comprende como virtud, y algo que no es virtud. ¿Por qué decimos que esto es virtuoso y esto no es virtuoso? Es muy importante comprender la diferencia entre estas dos cosas. Cuando hablamos de practicar virtud, de acumular mérito, no estamos hablando exclusivamente de meditar. Cuando hablamos de esto, de acumular virtud, no estamos hablando solamente de recitar mantras. Podemos estar acumulando méritos y practicando virtud desde el momento en el que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Y esto se hace siendo buena persona. Si uno es buena persona y tiene esa motivación de beneficiar a los demás, aunque uno se equivoque, esa equivocación se convierte en virtud. Por ejemplo, una persona que es buena persona se levanta por la mañana y tiene la intención de hacerle un desayuno delicioso a su compañera de piso. Y con toda esa buena intención pone y se hace el desayuno, pero ¿qué pasa? En el proceso de hacerlo se le quema. Y entonces a la otra persona no le gusta. Y lo único que le puede decir en ese momento: perdón, la verdad es que te quería hacer algo muy rico, pero es que no me ha salido, se me ha quemado el desayuno. Incluso el resultado, habiendo sido ese, que se le quemó el desayuno y que la otra persona no le supo rico, por esa intención que tenía la persona, acumuló mérito. Si uno sabe cómo acumular mérito, si uno sabe cómo practicar virtud, todo lo que haga se convertirá en virtud. Sin embargo, si uno no sabe los métodos, cuál es la forma de practicar virtud, por mucho que uno crea que lo está practicando, en realidad no lo está haciendo.
Para poder saber si algo es virtud o no, depende de si el resultado que va a dar va a ser felicidad para esta vida y para las vidas siguientes. Si el resultado es felicidad, alegría, bienestar, la causa que propulsa, que crea ese resultado es virtud. Y tenemos que desarrollar esa motivación, esa intención de practicar siempre esta virtud que dará como resultado esa felicidad en esta vida y en vidas futuras. Los practicantes budistas, por lo general, suelen tener en sus casas quizás alguna estatua de Buda, quizás ponen boles de agua. Cuando uno está involucrándose en este tipo de prácticas, de actividades, quizás tiene que limpiar las estatuas, limpiar la casa y hacer esos boles. Uno tiene que hacerlo uno mismo, no puede esperar que su compañero de piso o la persona con la que vive haga esos trabajos por uno. Por ejemplo, si vivimos con alguien en la casa y hay que hacer el desayuno, está ese tipo de persona que se queda esperando a ver si el otro se levanta a hacer desayuno. Eso es lo que no tenemos que hacer, eso es lo que nos está diciendo este verso. Y lo mismo con la limpieza. Uno no se puede quedar esperando a que el otro limpie. Si uno es capaz de hacerlo, uno tiene que hacerlo. Y está en ese acto, en esa actividad que uno acumulará esa virtud, ese mérito. Por lo tanto, hay que saber la forma de acumular mérito, la forma de practicar virtud. Aquí nos está diciendo que no nos quedemos quietos esperando a que el otro, pensando, no, mejor lo va a hacer. Yo me quedo aquí y seguro que él lo acaba haciendo. Por lo tanto, si uno puede hacerlo, debe hacerlo. Una cosa es que uno no pueda hacerlo, quizás no tenga tiempo de hacerlo, quizás no sabe cómo hacerlo, pero si uno tiene tiempo y sabe hacerlo, tiene que hacerlo. Pero por lo general todos sabemos limpiar, todos sabemos hacer la compra, todos sabemos hacer ofrecimientos, todos sabemos hacer el desayuno. Quizá niños más pequeños o ya personas muy mayores son situaciones distintas, pero por lo general todos sabemos hacer esas cosas. Por lo tanto, uno tiene que hacer las cosas uno mismo y no esperar a que el otro lo haga. Y hay que enseñarles a los niños más pequeñitos, a los de 10, 11, 12 años, hay que inculcarles el hábito y enseñarles cómo hacer estas cosas.
다 공소래 지단테 참고 쉬나 공소 미즈 조고라 공시디 자고라 공시디 용고라 공소. Porque ellos tienen finalmente que independizarse y vivir su propia vida, van a tener que vivir esta vida. Por lo tanto, es mejor si se familiarizan con este tipo de cosas que de todas maneras van a tener que hacer. nanzi 공발에 이바이나 다 잡아도 로 정화 주루 야래 되는 잡아서 사회다 칼 소신입니다. 이 연세계 그 뭐냐 이나 칼 서져 용거다. 다 준주 준수 수고 말아 소식 말아. 시야 때 로 정화 주루 저는 칼 소야 보조. Por ejemplo, en el monasterio, los monjes cuando ya cumplen los 15, los 16 años, todos saben hacer de comer, todos saben cómo cocinar. Los más pequeñitos no, pero ya a partir de esa edad se les enseña y aprenden. 다행스러. 칼 속에 있는 칼 속에는 지금 바이난 가서 고바치 칼 속다. 어디 마신르다 쓰야 말했어. 대리님 미주 사이 미주도 레고제 버렸다. Porque en el monasterio no tenemos un cocinero asignado, una persona que digamos, este es el que se encarga de la comida siempre. No, en el monasterio siempre tenemos, hoy, esta semana, 10 personas, la próxima semana otra 10, la próxima semana otra 10, y así vamos rotando todos. Por lo tanto, todos saben hacer de todo. Sin embargo, un caso es distinto si ya la persona está enferma. La próxima estrofa es la estrofa 83 y dice: las perfecciones tales como la generosidad se van convirtiendo en supremas progresivamente, pero por una moralidad pequeña no debería abandonar un gran acto de generosidad. Principalmente debería considerar que será del mayor beneficio para los demás. 상기가 고마워요. 교두고요. 상기 고마워요. 교두고요는 센디 되기는 용다요. 세침에 되기다 용다요. Siempre hablamos de la importancia de la motivación, de desarrollar la motivación, una motivación de amor y una motivación de compasión. Y es con esta motivación, habiendo desarrollado esta motivación, que tenemos que practicar las 6 perfecciones trascendentales. La generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo entusiasta, la concentración y la sabiduría. Comenzamos estas prácticas de las perfecciones y es gradualmente, progresivamente que practicando se vuelven perfecciones trascendentales, trascienden, y es lo que son la causa. Estas prácticas son la causa del despertar, es lo que nos lleva a la iluminación. Y si estas prácticas son la causa de la iluminación, son capaces de llevarnos hasta allá, por supuesto nos van a dar también, proporcionar felicidad para esta vida y para las vidas futuras. Y en nuestro día a día nos pasa como nos dice el verso, que en nuestro día a día no tenemos que dejar de hacer cosas más importantes, más urgentes, por tareas que son más insignificantes. Y cuando practicamos las 6 perfecciones, las 6 paramitas, tenemos que hacer de la misma forma. No debemos de abandonar o dejar de hacer las prácticas más importantes por prácticas más insignificantes. Por ejemplo, el mentir se considera una acción muy negativa.
Pena, 다 나도 두서 시간을 주고이나 리도가 리다만 보여. 다 리다 세게 미미지 용수나. 리다 가리 바이나디 초 pena 소소 가와 주기가 통수나. 다 리다 세게 미디 리다 대용 거다. 하고서 대용 것을 하고 봐. 군에 대체라 교육도. 다 리다 파신수나. 이 그런 대투수나. 꼭 대치면서 내 마치는수. 准写是多，可以说给我觉得会给他们准写的吧，准写我得调查什么的，加上前面去都全国热当时的，现在出征了准写吧，干完都出征了吧，你那准写不全部对，那个什么。 Un ejemplo que ilustra esto es, por ejemplo, en la montaña. En la montaña suele haber ciervos. Y a su vez también hay cazadores, gente que va detrás de los ciervos a cazarlos, a matarlos. Cuando el cazador llega y ve al ciervo, si el ciervo se da cuenta que el cazador está ahí, saldrá corriendo. Y quizás el cazador no se dio cuenta y sale el ciervo corriendo y el cazador lo sigue. Sigue y va detrás del ciervo. Y en algún momento lo pierde, pero por el camino se encuentra a otra persona que vio por dónde se fue el ciervo. Y entonces el cazador le pregunta a esa persona, ¿por dónde se ha ido el ciervo? Y esa persona le dice, sabiendo que el ciervo se ha ido para allá, esa persona dice, se ha ido para allá, y le miente. Entonces está sacrificando el mentir, que es una acción más insignificante, por proteger la ética, por salvar la vida de ese animal. Por eso aquí la estrofa nos dice que para poder conseguir y lograr las prácticas más importantes tenemos que abandonar las tareas más insignificantes. Puede suceder que estemos en una situación donde tengamos que podamos practicar la generosidad o la ética en ese momento. Si en ese momento ambas acciones, digamos que tienen la misma importancia, tienen el mismo peso, el mismo valor, tenemos entonces que en ese momento simplemente elegir una y dejar de hacer la otra. Por ejemplo, si tenemos a nuestro padre que vive en el pueblo de allí y a nuestra madre que vive en el pueblo de allá y tenemos solamente un día libre y tenemos que elegir a quién vamos a ir a ver de los dos, a quién vamos a visitar de los dos. Ambos son ya personas mayores, por lo tanto es importante visitar a los dos, pero no nos podemos dividir, por lo tanto tenemos que elegir a uno. Quizás en una situación así podríamos considerar quién de los dos es más mayor, quién de los dos tiene más problemas o necesita más la visita, quién de los dos está más enfermo y tomar la decisión en base a eso. Y estas cosas no pensáis que son insignificantes, estas cosas son muy importantes porque son cosas que nos suceden a todos en nuestro día a día. Lo más importante es la motivación.
Todo depende al final de la motivación, del poder beneficiar a alguien, no depende de la motivación. 다들이 대답 지시 신전라 다도 좀 봐. 내가 자 신이도 다 보이냐. 어디 오마들 하신도 투증나와 신세도 까바는 게 대라나. ¿verdad? La estrofa 84 dice: cuando esto esté bien entendido, debería esforzarme siempre por el bienestar de los demás. Los misericordiosos que ven muy lejos han permitido al Bodhisattva que realice algunas acciones que están vedadas para otros. 어디 전주 선바 남기 란자 가래 란자스는 개와 가래 미개와 가래스 알아서 체코야 돼 가래 체모와 가래스 딘네스데 전주 선바 남기 다 세고 쉬고 긴게라 참아 나서 라거나 여거나 긴게라스 봐. En esta estrofa nos dice que los bodhisattvas saben a la perfección las prácticas que deben adoptar y las prácticas que deben abandonar. Lo tienen tan claro como si lo tuvieran en la palma de sus manos. Sin embargo, nosotros no lo sabemos igual, no lo tenemos igual de claro que ellos. Como nosotros no sabemos de forma tan clara aquello que tenemos que hacer y aquello que no debemos hacer, incluso si nos dedicamos el día entero a beneficiar a los demás, pues cabe la posibilidad de que dentro de esas acciones podamos también acumular karma negativo. Por ejemplo, una persona puede tener un padre y una madre que tienen muchísimos problemas. En sí, esas dos personas son problemáticas. Nuestros padres son problemáticos. Se enfadan mucho, se insultan entre ellos. Y entonces yo lo que quiero es dedicarme por completo a ayudarlos. Sin embargo, puede surgir que yo intentando ayudarlos, yo mismo me enfado. Entonces, en ese contexto, ahí estoy yo acumulando karma negativo. Pero si sabiendo eso, yo digo, bueno, pues entonces ya no voy y ya no los ayudo. Eso no es correcto. Por lo tanto, yo tengo que pensar, yo aunque vaya a los infiernos para ayudar a mis padres, voy, no pasa nada. Esa es la motivación que necesitamos. Esto es lo que dicen los bodhisattvas mismos. Dicen, si yo, para beneficiar a ese ser, tengo que ir al infierno, voy a ir a los infiernos. Y eso lo dice Shantideva mismo. Shantideva afirma que los seres son tan vastos como lo es el espacio. Por lo tanto, hasta que cada uno de esos seres no se ilumine, que yo nunca me ilumine. Y esta es la motivación que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, para ayudar a los demás hay que olvidarse de uno mismo. Por ejemplo, en el caso de los padres, para poder ayudarlos a ellos, uno tiene que olvidarse de uno mismo.
무슨 세발 릉하게 왔든가 소원에도 저저 와더래 다 투바상이 좀 된대 와 투바상이 좀 된대 이게 다내 교대가 남샤도 사 투바상이 좀 된대 그 세기야 세슈야 와 Aquí en el texto nos indica de que Buda Shakyamuni, todos los Budas, pueden ver a la perfección la ley de causalidad kármica. 알아서 르기래다 나기래서를 내 뒤셔 봐라 르기래 송 나기래 다 가서 봐라 내 나기래 싫어 어디게 뒤로 다 내 직도스와 또 개치용라 때네 쳐와 때는 중앙 나와요 좀 되게 나와요 그래서 봐 까봐만 되네 년대로 써봐 좀 제가 까봐만 그냥 값 보겠지 전주스 말아 나와야 됐어 봐 Acá en el párrafo siguiente, donde el comentario dice: los Budas misericordiosos ven incluso los fenómenos muy ocultos en el futuro lejano. Por lo tanto, han permitido a los bodhisattvas emprender, si es necesario, las 7 acciones negativas físicas y del habla, y otras acciones que son prohibidas para los oyentes. Aquí se está refiriendo a las 3 acciones negativas de cuerpo y las 4 acciones negativas de palabra. Madre, 제가 다 루기드네 요래. 대변 민지 첨부스라네. 아마 다 루기드 나와. 약속하고 투자해 보면 있어라 봐. 약속. 다 뭐가 지내지 총재도 되는 넘로 매러 봐. 다 약속하는 거서 부진나 줘야 봐. 다 좀된데 깨와시네. 되게 좀된데 전주스 많이 있어라 봐. 되게는 총과 총장한 주엔 송박하들 동라시기 계절에 다들 저 파우스 표대가나 그는 미치기 군으로 가려야 했었는데 미디게 참아 세세 총 참아 호랑 캐고 섬주였다 이 정도 되게 키에네 오 싸우 뒷땅이 내가 두자지 징에 테러리스트로 하다네 좀 되게 좀 콘셉트다 미디게 깨베게 된다. Hay una historia que refleja esta estrofa de aquí, la historia de un capitán de un barco. Él era un bodhisattva, de hecho era una de las reencarnaciones anteriores del Buda Shakyamuni. Y dentro de este barco había quizás 1000 pasajeros. Y estos pasajeros eran negociantes, eran vendedores y llevaban sus mercancías en el barco. Y de entre todas esas personas, uno de ellos tenía la intención de matarlos a todos y quedarse con su mercancía. Entonces el capitán, que era un bodhisattva, conociendo la intención de esta persona, lo mató, sabiendo que era una acción negativa, mató a la persona para salvar a esas 1000 personas. Y es por eso que se dice que hay que descartar lo insignificante para hacer aquello llevar a cabo que es más importante. Y en nuestra sociedad esta ley se aplica igual. Por ejemplo, en esta sociedad nadie tenemos el derecho de matar a otra persona, ni siquiera los policías. Sin embargo, cuando hay terroristas, cuando está el peligro de un ataque terrorista, los matan a los terroristas, si pueden. Pero ese terrorista es un humano. Por eso, para realizar y lograr las actividades de mayor importancia, hay que abandonar las actividades, esas tareas más insignificantes. Descansa.